Hola, en esta ocasión voy a grabarles un video de cómo poder conectar archivos de Excel hacia los proyectos de Visual Studio. Entonces, bueno, es importante recalcar que cuando ustedes trabajen con Excel y Visual Studio, hay un montón de funcionalidades que se pierden, ¿verdad? Porque Excel no es, por decirlo así, la base de datos principal o como más la que se recomienda, digamos, para trabajar con Visual, ¿verdad? Generalmente los programas ya en un ambiente más productivo, más importante, trabajan al menos con Access. Entonces, yo les recomendaría que si van a implementar un proyecto con bases de datos, que utilicen Access, ¿sí? Pero bueno, si no está a su disposición, entonces se puede usar Excel, ¿verdad? Excel igual sirve perfectamente para proyectos pequeños, pero como les digo, para que haga algo más serio, yo recomendaría Access. Y la diferencia entre conectar a Excel y conectar a Access es mínima, ¿sí? Es realmente algo muy, muy sencillo porque, digamos, bueno, primero antes de empezar a ver el código y ver qué tenemos que hacer, es importante que vean que una base de datos, bueno, está compuesta primero por filas y columnas. Nosotros durante el curso hemos estado viendo cómo usar listbox. ¿Verdad? Los listbox son simplemente listas unidimensionales, por decirlo así. Solo empezamos a llenar hacia abajo, ¿verdad? Pero todas las bases de datos, ¿verdad? Que ustedes con las que vayan a trabajar en algún futuro, ya sea Access, Excel, Oracle, SQL Server, cualquiera, todas trabajan bajo el mismo principio de filas y columnas, ¿verdad? Donde tenemos un formato X, Y, ¿verdad? Aquí se los puse. X, Y significa X es el número de la fila y Y es el número de la columna. Siempre voy a ir con fila, columna. Por ejemplo, si yo voy a leer esto que dice aquí John, ¿verdad? Este nombre, John, entonces yo voy a leer que estoy en la fila 0, columna 1. Si voy a leer, por ejemplo, Jane, ¿verdad? En este momento yo estoy aquí parado sobre la fila 1, columna 1. Entonces voy a leer 1,1. Es importante nada más recalcar eso y ver que funciona exactamente igual que una matriz, ¿verdad? Cuando vemos en ese sentido las matemáticas, ¿verdad? Bueno, hay una serie de componentes que vamos a ir viendo que necesitamos para la base de datos. Un string de conexión es dónde es la ruta, o más bien, cuál es la ruta por la cual o donde vamos a encontrar la base de datos, ¿verdad? Ahorita voy a ampliar un poco más sobre eso, pero por el momento, en términos de bases de datos, cuando uno trabaja con bases de datos, siempre se va a encontrar eso, ¿verdad? El string de conexión, que es apuntar hacia la base de datos. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Bueno, todo esto, ¿verdad? Se autogenera, todo esto hay que dejarlo igual. Y aquí lo único que cambia es la ruta donde va a estar ubicada el archivo. En este caso, bueno, esto es un archivo de Access, ¿verdad? Pero si a la hora de cambiarlo por uno de Excel, solamente es cambiar aquí el nombre del archivo de Excel. Hay otras cosas que vamos a ir viendo que no me quiero meter mucho con esta materia porque realmente es un poco muy técnica, ¿verdad? Y no quiero confundirlos. Más bien lo que quiero es que ustedes puedan hacer sus programas de forma fácil. Pero vamos a ver el término, bueno, eso sería como la arquitectura, ¿verdad? Nosotros tenemos el programa, esta compu representa el programa, y esto que está aquí es un dataset. ¿Qué es un dataset o un data table? ¿Qué es? Nosotros no vamos a trabajar directamente en la base de datos, o sea, no vamos a escribir directamente. Tenemos que pasar como por una capa intermedia que es un dataset. Entonces, cuando nosotros hacemos algo en el dataset, es donde vamos a hacer algo en la base de datos, primero tenemos que escribir en el dataset y el dataset después de ahí vamos a escribir en la base de datos. Entonces, pero ahora vamos a ampliar un poco, pasos para la creación. Bueno, creamos un proyecto en Visual, creamos el archivo con la base de datos en Access o en Excel, ¿verdad? Guardamos la base de datos
de la solución o el programa, creamos un string de conexión, creamos un dataset, un data adapter y un LDB command. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se trabaja esto. Este ejemplo fácil era, yo tengo un formulario, ¿verdad? Donde yo voy a ir guardando aquí canciones y autores. Entonces yo tengo dos textbooks, un botón de guardar y un list view. En este caso vean que este list view no lo hemos visto todavía en clase, pero funciona parecido a un list box. La única diferencia es que vean que tiene filas y columnas. Entonces se va viendo muy parecido. Ahora, cuando yo trabajo con bases de datos, es recomendado trabajar con list views, porque con list box tendría, por ejemplo, para poder tener filas y columnas, debería tener dos list box, ¿verdad? Pero ya son dos elementos. Entonces, al tener dos elementos, se me complica un poco a la hora de escribir código. Entonces, lo que recomiendo es utilizar un list view. ¿Cómo hago para que este list view quede así? Primero lo voy a eliminar y lo voy a hacer desde cero, ¿sí? Vamos a la izquierda y aquí hay un elemento que se llama list view. Lo voy a poner, lo voy a jalar por acá. Vean que la primera vez que lo guardo o que lo pongo, se me ve como un list box, ¿verdad? Bueno, es porque tengo que darle formato. Tengo que agregarle primero las columnas que van a componer ese list view, ¿verdad? En este caso son dos, canción y autor. Entonces, voy a poner aquí donde dice, en esta flechita que está aquí arriba, ¿verdad? Lo primero que voy a cambiar es donde dice view, le voy a poner details para que se vea como una base de datos igual. Edit columns, voy a darle ahí, y aquí es donde voy a poner las columnas. Le voy a dar en add, ven que ya se me agregó una inclusive aquí a la izquierda, y aquí donde dice text voy a poner el nombre de la columna, en este caso canción. Voy a darle otra que sería el autor. Entonces aquí donde dice text le voy a dar autor. Listo, le voy a dar OK y vean que ya se me crearon acá. Ya se me creó el list view, por decirlo así. Hay un par de detalles que a mí me gusta siempre cambiar, es aquí en las propiedades del list view, donde la propiedad readlines, aquí la voy a poner en verdadero y ven que se me cambia ahora sí se me ve rayado como si fuera en Excel. Voy a cambiar otra propiedad que se llama full row select y la voy a poner en true, porque eso es para cuando yo le dé clic en algo, entonces se me seleccione toda la fila. Ok, listo. ¿Cuál es la idea de este programa? Este programa entonces yo puedo guardar canciones y también guardarlas en un Excel y jalarlas cada vez que el programa corre, ¿verdad? Yo ya tengo este Excel que está acá, este Excel que está aquí dice canción y autor. Entonces estas son las canciones que tengo por el momento, ¿verdad? Voy a probar el programa para que ustedes vean cómo funciona. Cuando yo le doy Start, debería de jalarme la información que está ahí. ¿Lo ven? Voy a agregar otra canción. Voy a poner La Isla Bonita, que es de Madonna. Voy a darle guardar y ven que ya se me agregó ahí. Si yo me voy al Excel, vean que el Excel ya me agregó Madonna y La Isla Bonita, lo ven, ya me escribió. Entonces eso está por ahora ahí. Voy a apagar el programa, voy a cerrar, aquí me pide que guarde, le voy a dar don't save. Vamos a ver, y si yo cargo de nuevo debería no salirme porque no le di save. La idea es que, o más bien, yo les recomiendo cuando ustedes trabajen con esto, no tengan el archivo de Excel abierto, ¿sí? Porque siempre les va a pedir que si quiere salvar y eso, y la idea es que si yo le doy guardar, se me debería guardar ahí sin pedirme nada, ¿sí? Entonces, en ese caso, traten de trabajar con el Excel cerrado y también para que no tenga problemas de conexión ni nada de eso. Okay. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, voy a darle clic derecho y le voy a dar View Code. Aquí arriba, después de donde dice Class Form 1,
hay unas variables que yo tengo que crear. Estas variables de que están acá yo no las voy a explicar tan a detalle, pero más o menos esta CN, el tipo de dato que es un OLEDB connection, o sea, permite la conexión. Esto que dice OLEDB connection ya fue creado, o sea, ya viene programado, ¿ya? Esto es una clase, o por decirlo así, unos módulos o librerías que ya vienen programados. Entonces nosotros cuando instalamos Visual se instala y nosotros solamente hacemos uso de él. Entonces creo una variable para la conexión, una variable para el comando, el dataset, perdón, un adaptador, ¿verdad? Que sería, se mueve la figura que les enseñé ahora, es lo que hace posible conectar entre el programa y el dataset o el data table y el data table. Entonces estas variables que están aquí, úsenlas o cópienlas exactamente igual como se ve ahí. Posteriormente, ¿qué tengo? Bueno, tengo un sub. ¿Un sub qué es? Un sub es un procedimiento. Este procedimiento se llama llenar list view y es el que se va a encargar de llenar cuando yo cargo el list view, pero cuando yo cargo el programa, cuando lo doy start, es el encargado de llenar esto, de hacerlo antes que el programa cargue. Es importante, bueno, entender cómo se manda a llamar eso, digamos. La idea es que cuando yo le dé start, se levante ese procedimiento. Entonces, para programar algo cuando el programa levante, yo tengo que programarlo aquí. Lo que hice fue darle doble clic en el formulario, en cualquier parte del formulario, le di doble clic y aquí se me levanta este private sub form 1 load. Load es cargar. O sea, cuando el formulario carga o levanta, él va a llamar o va a mandar a llamar a este procedimiento que está acá. Esto que dice llenar list view. Entonces, llenar list view es esto que está aquí. Ahora, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no puse todo este código, digamos que de una vez acá? Bueno, yo ahí lo que hice, lo corté y yo lo hubiera pegado ahí de una vez, ¿verdad? Entonces, o sea, da lo mismo, simplemente es por orden. A mí me gusta, por ejemplo, crear primero un procedimiento y aquí en el load nada más mando a llamar al procedimiento. Es como para que se vea un poco más ordenado, pero realmente funciona igual. Ok, listo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es que se llena ese list view? Bueno, antes de eso voy a explicar el botón de agregar, porque creo que para que ustedes entiendan cómo guardar elementos en list view, porque funciona parecido al listbox, pero tal vez con algunas diferencias. Entonces voy primero a enseñarles cómo es que se guardan datos. Yo le doy aquí guardar. El proceso de guardar está dividido en dos. Está dividido en primero guardar en la base de datos, ¿verdad? Donde no se ve la información, y después guardar aquí en el list view, que es donde el usuario ve. Entonces, el primer paso para agregar es muy sencillo, ¿verdad? Primero, cn, que sería la conexión que está aquí, cn, punto open, para que abra una conexión en la base de datos, ¿verdad? Y aquí el comando que le voy a decir es que dice insert into. Eso no va a cambiar. Insert into. Abro paréntesis cuadrados y le pongo el nombre de la hoja de Excel donde están los archivos. Si yo me voy a donde está ubicado mi Excel, yo lo abro. Vean que aquí la hoja de Excel se llama Sheet 1. Eso es lo que les tengo que poner. Ustedes le cambian ahí por el nombre de la hoja de Excel. Generalmente cuando es la primera, si está en español, se va a llamar hoja 1. O si es en inglés, está en Sheet 1. ¿Okay? Pongo values, que es lo mismo, y posteriormente pongo este formato que está aquí. Pongo entre paréntesis, ¿verdad? Que vea que empieza en paréntesis y termina en paréntesis. Pongo comilla, comilla, y después concateno el contenido del textbox, o sea, el contenido de estos dos textbooks. Primero, textbox 1,
cierro comillas, pongo una comilla, pongo una coma, pongo otra comilla y después le concateno el otro contenido. Es importante que ustedes le pongan mucho detalle a este formato, ¿verdad? O sea, cada uno de los textbooks tiene que guardarse, por decirlo así, entre comillas sencillas. Y lo ven, y después concatenarle el contenido del texto. Después de la comilla, o sea, después de cada columna, ustedes tienen que poner una coma. Esto es importante, es parte del formato. Si ustedes, digamos, no siguen este formato, entonces el programa no les va a funcionar o no les va a guardar de forma exitosa en el Excel. Entonces, traten de ser muy cuidadosos con este formato que está aquí. Si ustedes tuvieran que agregarle, por ejemplo, si hubiera otro textbox, digamos que hubiera un textbox 3, o sea, hay textbox 3, entonces si ustedes quieren agregar ahí, entonces el formato que sería, o sea, para seguir el formato sería, después de esta comilla que está acá, ponen una coma, otra comilla, y ahí después concatenarle el textbox 3.text. ¿Sí? Después ponerle aquí otra comilla y terminar con paréntesis. Entonces así es como se debería ver si tuviera otro textbox, ¿verdad? Coma, comillas y terminar con paréntesis, pero en este caso lo voy a borrar. Realmente lo que tengo que borrar es esto que agregué aquí hasta acá, para que no haya ningún problema con el código. Vamos a probarlo para ver que no dice ningún. Ok. Sí, ok, entonces esto lo agrego. Y bueno, por último, ejecutar, ¿verdad? cm.execute non. Bueno, esto lo agrega en la parte que no se ve. En lo que se ve es entonces la parte nueva, por decirlo así, que no hemos visto en el curso. Entonces, primero, como yo no sé cuántos elementos hay en el ListView, yo declaro una variable que se llame índices, ¿verdad? Que va a ser igual a la cantidad de elementos que hay en ese ListView. Vean que es muy parecido a utilizar ListBox, ¿verdad? La única diferencia es que cambia el ListView. Y después, ¿cómo agrego? Bueno, para agregar la primera columna, ¿verdad? Es el mismo comando que el ListBox, listview1.items.add. Listo, lo agrega. Para agregar la columna número 2, ¿verdad? Yo tengo que saber primero cuál fue la fila en la que agregué. Entonces, para saber cuál es la fila en la que agregué, yo tengo esta variable aquí, que es la cantidad de elementos que hay. Entonces le digo, agregue en los ítems del ListView, en la última fila, que sería esta variable, o sea, ¿cuál es la última fila? Un subítem. ¿Qué es un subítem? Una columna. O sea, esto sería el ítem, la canción, y las columnas posteriores, ¿verdad? Si tuviera más, serían los subítems. Entonces, punto subítem punto add, y ¿qué agrego? El contenido del textbox 2. Y así sucesivamente. Si yo tuviera, digamos, por ejemplo, si yo tuviera otra columna aquí que no sé, se llame canción, autor y duración, por decirlo así, entonces, si yo tuviera que agregar otra columna, simplemente hago lo mismo. Nada más que aquí entonces pondré, por ejemplo, el textbox 3.text. Y así me voy a ir sucesivamente, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, solo tengo dos columnas, ¿verdad? Entonces con las dos columnas estoy bien. Voy a poner un comentario aquí para que ustedes entiendan que agrega una fila nueva, y esto es agrega una columna nueva en la fila recientemente creada, por decirlo así. Por último,
hago un connection.close para que se me vaya o que me cierre la conexión con la base de datos. Ok, listo. Este código ustedes deberían de copiarlo igual y cambiar entonces cómo se llama la hoja de Excel donde está la información, y después dependiendo de cuántas columnas, cuántas filas vayan a guardar. Y esto que está aquí también, ¿verdad? Entonces esto no va a cambiar, y aquí lo que va a cambiar es la cantidad de columnas que ustedes agreguen. Ok, listo, ya tengo el botón de guardar. Ahora sí, voy a explicar cómo es que levanta la información del Excel y la copia aquí. Entonces yo les estaba explicando al principio que yo tenía un procedimiento que se llama llenar list view, y que lo estoy mandando a llamar cada vez que el formulario carga, ¿verdad? Esto. Ok, ahora sí, voy a explicar el código de este llenar list view. Voy a poner un comentario para que ustedes sepan qué es lo que hace, y es que voy a poner: se manda a llamar cuando el formulario carga para llenar el list view con la información del Excel. Ok, listo, lo voy a poner llenar list view. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aquí voy a poner el connection string. El string de conexión, como les había indicado, es dónde va a estar ubicado el archivo o la ruta del archivo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es copiar exactamente igual, ¿verdad? Copiar todo esto igual hasta acá, y lo que le van a cambiar aquí es el source, o sea, esto es lo que van a cambiar. Entonces traten de trabajar con orden y tener mucho cuidado en lo que borran. Yo lo que hago es, para no tener que meter toda la ruta, escribirla toda, lo que hago es que me voy al nombre del archivo, digamos, en este caso es este datos, le voy a dar propiedades, y aquí donde dice location, voy a copiar esto, le doy clic derecho, copiar, y me voy al código. Entonces voy a cambiar aquí, borro esto y le voy a pegar, y entonces aquí ustedes pueden ver que ya copié la ruta y cómo se llama el archivo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, y lo demás lo pueden dejar igual. Posteriormente le voy a decir qué es lo que yo quiero hacer con ese archivo. Bueno, lo que quiero es agregar, o más bien seleccionar o cargar toda la información, ¿verdad? Desde el sheet 1, que en este caso es el nombre de la hoja Excel. Ustedes lo pueden poner igual. Esto que está aquí, el adaptador, simplemente, bueno, ese es un código que tal vez no vale la pena explicar, ustedes lo ponen igual. Este código que está aquí también lo ponen igual, que es para llenar ese dataset o ese data table con la información que ustedes solicitaron acá. Y listo. Esto que está aquí, esta es la parte que no se ve. Entonces, esta es la parte, el objetivo de todo este código que está aquí, estas líneas de código, es cargar en una tabla temporal, por decirlo así, la información del Excel, que viene del Excel. Cargo en una tabla temporal que se llama data table el contenido del Excel. Ya está llenado, ya está dentro del programa, pero no se ve. Para que se pueda ver, hay que llenar el list view. Entonces, para llenar el list view, bueno, hago un ciclo, ¿verdad? Desde i igual a 0 hasta dt, que sería la tabla temporal, .rows.count. Ve que viene siendo el código muy parecido al del listbox. Entonces, este comando dt.rows.count me va a decir cuántos elementos tiene el Excel, o cuántas filas tiene el Excel. -1. ¿Por qué? Porque recuerden que los índices, como eso trabaja con índices, los índices siempre van a ser un número menos que la cantidad de elementos. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es, como ya les había indicado, llenar el list view, ¿verdad? Primero, llenar una fila nueva, que sería .items.add. Entonces esto agrega una fila nueva, que sería en la fila i columna 0. O sea, fila i columna 0.
y va a ir cambiando dinámicamente. La primera vez que I entra al ciclo va a ser 0, entonces agrega en la columna 0, perdón, fila 0, columna 0, el primer elemento, que en este caso sería este dato que está aquí, que se llama Burning Desire. Y después tengo que agregar el autor. El autor sería una columna nueva de la fila existente. Entonces digo que agregue en la columna I un nuevo subítem, que en este caso sería en la tabla temporal la fila I, columna 1. ¿Sí? Tal vez es un poco enredado y también ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Pero sí es importante que más o menos entiendan la lógica de cómo se llena un list view. Ahora, bueno, aquí voy a poner un comentario, agrega una fila nueva y aquí agrega una columna nueva en la fila, en la fila. Que en este caso aquí en paréntesis voy a poner que es la canción y aquí es el autor. Ahora, ¿qué pasa si ustedes en el Excel tuvieran que cargar otra columna? Por ejemplo, la duración, no sé. Entonces ustedes aquí deberían decirle a él que yo haría un copy paste de todo esto y aquí en lugar de decirle detailrows.i ítem 1, diría que el ítem 2. Entonces así sucesivamente se va a ir agregando, ¿verdad? Correspondientemente, pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Entonces este código ustedes lo tienen que copiar exactamente igual. ¿Qué tienen que cambiar? Cambiar la ruta donde sale el string de conexión. Esto lo van a dejar prácticamente igual. Y después cómo llenar el list view, ¿verdad? Que el list view sí, entonces dependiendo de cuántas columnas tengan ustedes en el list view, así se va a ir llenando el archivo, perdón, el ciclo. Ok, voy a probar eso para verificar que no hice ningún cambio y posteriormente subírselo a la virtual. Vamos a ver canción, la isla bonita, Madonna, guardar. Y ven cómo se guarda ahí. Voy a cerrar esto. Cuando el programa carga, ya me debería cargar esa canción porque ya debería estar en el Excel. Y entonces ahí está. Ok. Así es como se haría un programa para llenar Excel. Creo que es sumamente fácil, pero hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿verdad? Detalles. Yo sé que algunos de ustedes buscaron en internet y todo, y hay un montón de videos como este que estoy haciendo que son para poder llenar Excel o cargar datos de Excel, pero siento que a veces se complica un poco. Ahora, para los que quieren trabajar en Access simplemente es, o sea, es como trabajar en Excel, pero un poco más complejo. A la hora de cargar los datos es exactamente igual, llenar los list view es exactamente igual, simplemente cargan algunas cosas. Entonces voy a ver si en los próximos días cargo algunos videos, tal vez si alguien me lo solicita, cargo algunos videos de cómo llenar o conectarnos a Access, que simplemente es algunas cosas ahí diferentes. Ok, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido y cualquier cosa estábamos a la orden. Muchas gracias.